Saludamos al sociólogo Patricio Carpio. Él es PhD, director del programa doctoral de Sostenibilidad Territorial en la Universidad de Cuenca. Sociólogo Carpio, quisiera preguntarle lo que ha significado para usted, como ha visto, esta segunda vuelta electoral en Ecuador, que ha confirmado al presidente Daniel Noboa para un segundo periodo, en esta ocasión en una segunda oportunidad para un periodo completo, y que paralelamente ha significado también una tercera derrota consecutiva en una carrera a la presidencia de la República para la Revolución Ciudadana. Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias por la entrevista. Yo creo que resalta una lección que me parece que hay que resaltar y me parece la más importante. Creo que independientemente del espacio y la perspectiva que tenga el correísmo de aquí a algunos años, para la gente que pensamos en un proyecto democrático, plural, un proyecto sustentable, más equitativo, un proyecto de buen vivir, diríamos así en términos generales, pues creo que no puede ser con el correísmo. El correísmo en esa perspectiva ha tocado techo y que por tanto todo proyecto alternativo debe estar por fuera del correísmo. El correísmo ha quebrantado ya, ahora sí, definitivamente, la esperanza de construir algo diferente. Y creo que estas elecciones el correísmo pierde básicamente, Gustavo, por ser obsesionadamente correísta. ¿Qué significa eso? Pues significa el reafirmar un estatismo abrumador, asfixiante, unas lógicas ahí de un control total sobre la población, y esos elementos que diríamos así torpemente lo han expresado los propios correístas, torpemente en sentido estratégico y en sentido mediático, ha sido pues aprovechado por Noboa y por la hipercampaña que ha desarrollado, avivando un fantasma del socialismo, del madurismo de Venezuela, de los ecuadólares, de las revanchas, y entonces el correísmo ha caído por sí mismo. Por tanto, el anticorreísmo se afirmó y tan es así que ha erosionado el propio voto de la primera vuelta de Luisa González. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado? Pues queda en firme un proyecto oligárquico neocolonial en el que el país tendrá que moverse durante los próximos años. Entonces, tendríamos que interpretar que el correísmo, tal como lo hemos conocido hasta ahora en las últimas 2 décadas, como tal, ha terminado su vida útil. Ha terminado su vida útil en términos de alternativa, en términos de perspectiva de un proyecto democrático alternativo. Yo creo que va a tener espacio, la Asamblea está configurada con una mayoría correísta y seguirá moviéndose en esas lógicas, en los gobiernos seccionales, etcétera, pero como proyecto alternativo que tenga una perspectiva con los movimientos sociales, con una izquierda alternativa, etcétera. En ese sentido, cumplió su ciclo y ya no hay nada que hacer ahí. El correísmo ha dejado demasiadas cicatrices que ahora en estas elecciones hemos visto todavía están abiertas en determinados movimientos sociales, en el movimiento indígena, de mujeres, en los movimientos de defensa de la naturaleza, en maestros, en los sindicatos. Entonces, todo eso ahora, yo personalmente creo y analizo que no se han cerrado esas cicatrices y que el voto hacia una posibilidad de enfrentar a la oligarquía pues no se concretó y se le ha dado paso todo por ese peso anticorreísta y del pasado que todavía está ahí vigente en la memoria de la ciudadanía. Deberíamos concluir entonces
que esto se da por un desgaste, por decirlo así, de sus líderes tradicionales, empezando por Rafael Correa. El problema con ellos es que, claro, la visión que la ciudadanía tiene de Correa, pues es la que él construyó a lo largo de muchos años y la que ha ido cada vez más ratificando esta idea de revancha, de autoritarismo, de rencor, no de concertación social, que es lo que el país requiere, sino, diríamos, de cierto odio hacia las oposiciones. Y entonces el hacer declaraciones de él, Patiño, las asambleístas que estuvieron en los medios de comunicación, etcétera, lo que han hecho es abonar y darle armas a la oposición para que los revuelque. Y eso es lo que ha ocurrido, el que haya ganado las elecciones independientemente de que Luisa González lo niegue, acepte o no, que haya ganado con el 10 y más por ciento de los votos, es decir, más de un millón de votos, pues es una derrota clara y contundente hacia esas posiciones. ¿Hay o no un partido exitoso, un partido estructurado? ¿Quién es Daniel Noboa? Le preguntaría. ¿Qué es ADN? ¿Es un caso accidental que ha basado su triunfo y su posición actual primero en las urgencias de una muerte cruzada y ahora en el rechazo al correísmo? Sí, totalmente de acuerdo. Primero, yo pienso que Noboa no es un candidato fuerte. Tiene demasiadas limitaciones como político, como estadista, y lo que ha hecho es aprovecharse básicamente de dos cosas: de los propios errores del correísmo y, por otro lado, de una sobreutilización del Estado y de su poder económico, de la gestión pública para promover su campaña. Si hubiese sido, le apuesto, esto ya es muy subjetivo, que cualquier otro candidato que hubiese estado frente a Noboa lo hubiese derrotado, porque es de una debilidad impresionante. Es un candidato que no tiene discurso y que al parecer ni siquiera se deja asesorar. Y entonces la plataforma por la que él se levanta, básicamente externa, es un llamamiento al capital transnacional a invertir en el país, en las áreas de minería, petróleo, turismo, etcétera, que es también una agenda del Fondo Monetario Internacional. Y es, por supuesto, una plataforma sustentada en endeudamiento externo. Ayer apenas ganó, se sabía estos porcentajes bastante distantes y difíciles de sobrepasar. Salían ya los economistas que conocemos, yo les diría los chamanes neoliberales, a señalar que ahora sí el Ecuador va a tener inversión extranjera, más endeudamiento, etcétera, etcétera, y que vamos a cambiar. Pienso que en las elecciones de hoy ciertamente no teníamos alternativas diferentes para escoger un nuevo país. La alternativa que hemos escogido es más de lo mismo. Es un desbaratamiento del Estado, es baja inversión pública, el ahorcamiento, por decir así, o el ajuste a los GADS, a las universidades, al sector de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, yo no soy optimista frente a este nuevo escenario, o digamos a este escenario de continuidad frente al año y más que ya vivimos con el presidente Noboa. Hasta el momento Noboa se ha jugado al filo de la navaja, incluso dando una visión, una lectura de intransigencia, en algunos capítulos con una observancia un tanto ligera en el manejo de las normas, de los códigos, incluso de la Constitución, lo cual ha hecho temer, inclusive para algunos sectores, en el sentido de que podría eventualmente convertirse en un presidente autoritario. ¿Cómo ve usted esa faceta y qué puede pasar en este segundo periodo de gobierno de Daniel Noboa? Yo creo que hay dos cosas ahí. La primera es
que a la población, digamos, al electorado, le pesó más el temor y la incertidumbre de que, de las cosas que usted ha señalado, de que regrese el correísmo, que de las irregularidades y las inconstitucionalidades que ha venido ejerciendo Noboa. Noboa definitivamente, diríamos que con mucha arrogancia ha pisoteado la norma, por decirlo así, en términos generales. Eso nos da pautas para lo que usted acaba de perfilar, es decir, no le importa a él mucho el respeto a la ley en la medida en que sus propuestas tengan algún camino legal o ilegal para viabilizarse. Creo que en la Asamblea va a haber mucha conflictividad. Creo que el hombre del maletín ya estará rondando por ahí y que así como ha ocurrido ya en este año y medio, habrá mucho desgrane de asambleístas para lograr una asamblea mucho más favorable a los planteamientos, las políticas, los proyectos de Noboa, mucho más cuando la madre del ahora reelegido presidente podría ser eventualmente la presidenta de la Asamblea. Entonces, creo que hay un escenario de ingobernabilidad, lamentablemente hay que decirle, y un escenario, sí, efectivamente, con una dosis de autoritarismo, ¿no? Ahora, el presidente Noboa en este año y medio aproximadamente se ha mostrado acertado de alguna manera en apagar fuegos, en ya sea evadir o tratar en forma sesgada los problemas más delicados y graves. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las Malvinas. Pero gobernar no es solamente apagar fuegos o confrontar de alguna manera, torear, si se quiere, los problemas cotidianos. Daniel Noboa, por ejemplo, para un periodo completo de 4 años, tendría que generar una agenda política sólida, que transmita credibilidad, que dé confianza al país. Es algo que se requiere urgentemente en Ecuador, que realmente proponga una guía que oriente el futuro de este país y, por supuesto, de su gobierno. Un plan estratégico con un norte definido, con objetivos claros. ¿Podrá hacerlo? Es complicado porque lo que hemos visto este año y medio es que el gobierno, apagando incendios, cierto, y también con una política, digamos así, clientelar, paternalista, de bonos, de subsidios por aquí, por allá, a doña Michi, a Misquín y cosas así que no son estructurales y no son estratégicas, como señala usted. No hay un plan, y creo que por una lógica política de línea, consciente o inconsciente en el gobierno, no habrá una planificación tal como usted señala, pues la planificación estratégica, un plan nacional de desarrollo, normalmente en gobiernos neoliberales es muy escueta o con líneas muy gruesas, y se someten a un plan concertado con los organismos internacionales, digamos con el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente, en donde se garantiza algunos cambios, cambios estructurales, algunas cuestiones con el fin de que el crédito internacional fluya y por otro lado los organismos internacionales con las cautelas que les corresponde para garantizar que esos préstamos retornen. Entonces, el plan que podría tener el Ecuador va a seguir siendo, digo yo, coyuntural, puntual más bien, y un plan estratégico no creo que se concrete. Si se concretara y se llamara a discutir a los diferentes actores del país, pues sería plausible, pero tengo dudas de que eso ocurra, ¿no? Entonces, no soy muy optimista nuevamente sobre eso. Hablemos sobre la idea de esa asamblea constituyente, reiterada en los últimos días de campaña por el presidente, ratificada al día siguiente de las elecciones por su ministro de Gobierno de la Gasca.
¿Es una asamblea constituyente la solución? ¿Es el camino que, conociendo Ecuador, y no solamente Ecuador, recordemos el caso de Chile, podría convertirse en un arma de doble filo? Y aparentemente el gobierno va a apurarla para no perder el buen momento político electoral. ¿Qué riesgos y qué oportunidades puede significar esa asamblea constituyente? Sí, creo que ahí tenemos una cuestión que podríamos decir en términos generales. La Constitución del 2008 le quedó demasiado grande al Ecuador. Creo que es extemporánea, es decir, todas las cosas que se planteaban ahí son elementos para un país mucho más maduro, democráticamente más maduro, para un país con una conciencia ambiental, social y de derechos más, más reconocida, por decirlo así, y creo que nos quedó grande esa constitución. Y eso es lamentable, porque desde mi perspectiva, otra vez, es una constitución muy civilizatoria, la del 2008, con algunos puntos que debieron ser tal vez pulidos, como ese super o hiperpresidencialismo que ya ha sido señalado muchas veces, es decir, darle demasiado poder, demasiada responsabilidad, demasiada capacidad para decidir exclusivamente al presidente, ¿no? Ese es un límite que ha tenido nuestra Constitución del 2008. Llamar a una nueva Constitución, yo creo que hay detrás varios intereses. Básicamente el tema del extractivismo, los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, la consulta previa e informada, y muchos otros elementos garantistas de derechos que creo que a la oligarquía y al poder económico no empata con ellos. El tema hay muchos puntos respecto a las relaciones internacionales, al tema de los arbitrajes internacionales, a las bases de fuerzas extranjeras, etcétera, que intentan ser eliminados, ¿no? Yo no sé si corresponda a una asamblea constituyente. Diríamos que en este momento al Ecuador, voy a hablarlo así muy directamente, le da ya pereza entrar en estos temas, porque lo que la mayoría de la ciudadanía espera es medidas concretas, urgentes, prioritarias. Tenemos un problema de economía y tenemos un problema de seguridad, que son los que deberían ser atendidos este momento de una vez. Pero si nos quedamos con una asamblea constituyente, usted sabe cuánto tiempo en preparar, en analizar, discutir, ejecutar esa asamblea y luego que eso se transforme en norma constitucional. Estamos hablando de 2 años. Sí, yo creo que es un distractor. Es un distractor. Obviamente de lo que hemos escuchado a los voceros de los sectores empresariales y de los sectores de las élites económicas, políticas en este país, permanentemente han estado acusando a la Constitución. Yo mismo participé en la Constitución del 2008 como asesor del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, y ahí fui testigo de cómo todos los que ahora se han aliado para estar en el poder, las posiciones que tenían y las formas que tenían para boicotear ese proceso, para impedir que la democracia avance, los derechos tengan más visibilidad y sean respetados, etcétera, ¿no? Es decir, un Estado mucho más racional, mucho más civilizado, mucho más equitativo. Entonces, todo eso de esos mismos sectores, en algunos casos renovados con nuevos actores más jóvenes, pero en general esos mismos actores son los que esta Constitución les hace ruido, ¿no? Y efectivamente puede también constituir un boomerang al propio gobierno para desgastarle, en la medida en que no vemos cosas concretas y vamos viendo ahí
un festín de debates que ya lo hemos vivido y que no llevan a nada si es que no hay la voluntad política de tener una perspectiva efectivamente nacional por mejorar los grandes problemas que tenemos como país, ¿no? Este rato sería un momento oportuno, no sé si la clase política está en capacidad de hacerlo, creo que sería un momento oportuno para que cada sector, cada movimiento, cada partido que representa lo que ahora podría ser ya la configuración de una oposición al partido de Noboa, haga una reflexión, una autocrítica, un replanteamiento de sus rutas, de sus estrategias, incluso de sus principios. Bueno, no sé si es de sus principios, pero de sus puntos claves para ir constituyéndose en alternativa. Es decir, Pachacutic, por ejemplo, debería repensar las estrategias que ha tenido y cómo enfrentará un gobierno que obviamente por todo lo que hemos visto y las declaraciones que se hacen, tiene como eje el extractivismo. Es decir, los territorios van a seguir siendo amenazados y acosados, peor aún cuando China le está cerrando el paso a elementos necesarios para el desarrollo de las tecnologías a Estados Unidos. Esto estoy hablando de las tierras raras, de litio, de cobre, etcétera. Entonces, nosotros quedamos como alternativa para aquello y va a haber un fuerte acoso a los territorios para la obtención de esos minerales. Entonces, ¿cuál es la estrategia que los movimientos políticos y movimientos sociales van a tener frente a una oligarquía que ya lo hemos vivido, ya lo conocemos? Si es que no hay esos replanteamientos y esos replanteamientos se perfilan también en la Asamblea con una agenda clara, concreta, para discutir, analizar y proponerse frente a las políticas de Noboa. Entonces, ese reordenamiento de los planteamientos, así como de los movimientos, creo que es necesario. Insisto en que no sé si estas organizaciones van a tener esa capacidad de verse a sí mismos, de mirarse al espejo y de señalar en dónde están los errores, en dónde están los problemas y por dónde se deberían, entre comillas, refundar. Entonces, la Asamblea va a ser un espacio conflictivo, aunque estén dos fuerzas dominantes ahí, hay las pequeñas fuerzas que pululan, que girarán, pero no sé si haya un escenario auspicioso para la gobernabilidad. ¿Cómo queda Cuenca? ¿Cómo queda la provincia de la Azuay? De cada 3 cuencanos, 2 se decantaron por Daniel Noboa, pero siguen vigentes amenazas e injusticias como el extractivismo, Quimsacocha, la precaria vialidad, el desarrollo asimétrico del sur. El tema aquí es que no podríamos decir que, por ejemplo, la provincia de la Azuay o otras provincias se han decantado y son firmemente están firmemente hacia una tendencia hacia la derecha, ¿no? Yo creo que es coyuntural en la medida en que el anticorreísmo ha tenido una fuerza, ha crecido con una fuerza inusitada y los temores, como usted mismo también señalaba, los temores de un posible gobierno correísta se han agitado. Entonces, esto es coyuntural. El Azuay a los muchos años tiene una mayoría hacia la derecha, pero yo creo que es por estas razones. Creo que habrá que ver cómo se va configurando nuevos movimientos sociales, nuevas propuestas, cómo se configuran nuevos actores y ahí en ese sentido podremos ver en las próximas elecciones para los gobiernos locales
qué es lo que se pone sobre la mesa. Noboa definitivamente no tiene, pues, si bien gana en un montón de provincias, de todas maneras hemos visto algo que es extraño y que es para analizar. Los gobiernos locales, diga usted Guayaquil, Quito y algo de la SUAY, son gobiernos en manos del correísmo y sin embargo no han tenido la incidencia necesaria para trastocar la voluntad o incidir en los votos hacia esa corriente. Entonces, Noboa, que es un partido emergente y que no tiene verdaderamente estructuras que le sostengan, la pregunta es hasta dónde va a durar, ¿no? ¿Hasta dónde va a durar? Y el problema que yo le veo es que si es que las políticas extractivistas, las políticas que no apuntan hacia beneficio social se exacerban, pues puede haber grandes movilizaciones que terminen otra vez en temas de gobernabilidad, quizá en muertes cruzadas o en ese tipo de cosas que sinceramente no desearíamos porque queremos estabilidad, queremos que haya gobernabilidad y quisiéramos que haya un proyecto nacional. Sin embargo, eso está en ciernes y no sabemos qué es lo que va a pasar. Depende muchísimo de la sensibilidad del actual gobierno que entra para ver si es que abre puertas para diálogos con los diferentes sectores y ceder a sus propuestas tan terminantes o determinantes que ya los tiene de antemano. Le agradecemos mucho, sociólogo Carpio, por habernos atendido. Muchísimas gracias, Gustavo, que pase muy bien. Hasta luego. Han escuchado al sociólogo Patricio Carpio, PhD, es profesor investigador de la Universidad de Cuenca.